María Gabriela Felipa va a trabajar hoy con nosotros, nos va a presentar la práctica reflexiva en la formación de enfermería. Gaby es licenciada en enfermería y profesora universitaria de la Universidad de Salud. Se desempeña como rectora de la Escuela de Enfermería del Instituto Amado Olmos de ATSA, Buenos Aires, y es la directora de la licenciatura en enfermería de la Universidad de Salud. Es secretaria de la Sociedad Argentina de Enfermería y participa de proyectos de investigación nacionales e internacionales sobre enseñanza de la enfermería. Muy buenos días. Primero, muy agradecida que me hayan invitado a este simposio, que es importantísimo. Hay un poquito de experiencia de los enfermeros. En un auditorio con gente tan formada en educación, humildemente, les voy a contar nuestra experiencia. En enfermería nosotros hicimos desde la génesis un camino totalmente inverso al derecho, porque venimos de la praxis. Nuestra génesis tiene que ver con la práctica, y durante el transcurso de los siglos se ha sumado la teoría, lo que nos hace hacer un camino, un recorrido muy, muy diferente. En Argentina, obviamente, existió en los pueblos originarios siempre gente que cuidó. El cuidado siempre estuvo en manos de algunos en las comunidades, chamanes, curanderos, pero el cuidado existió siempre. ¿Cuándo se hizo profesional? Muchos siglos después. Antes en Europa que en América. Y en América tenemos un recorrido, por lo menos en Argentina, de que los hospitales, el origen de los hospitales eran lugares donde la gente iba a morir. Por lo tanto, quienes cuidaban a esa gente que iban a morir eran mujeres de determinada condición social. Es más, la historia dice que algunas con alguna condena por alguna situación de promiscuidad en esos tiempos. Y claro, no había un cuidado profesional, no existía esto, ¿no? Después eso a lo largo del tiempo se fue modificando, pero siempre fue esta persona que aprendía la práctica, el hacer, con esas herramientas cuidaba, pero no tenía un fundamento y un sustento científico, teórico, que sí tenía el profesional médico, que se formaba más o menos paralelamente, como todas las profesiones liberales, como el abogado, con una carga teórica científica importante. En Europa, todo lo contrario. Nosotros tenemos como la madre de la enfermería, que es Florence Nightingale, ella que nace en el año 1810 y se forma en Alemania, que ya había escuelas de enfermería, y se hace muy famosa por salvar muchísimos soldados en la guerra de Crimea, fundamentalmente con la herramienta de la observación y de la práctica reflexiva. Ahí les voy a leer, esto es largo, pero en su libro de notas, ella deja un libro de notas de enfermería, dice: si no puedes conseguir el hábito de la observación de una forma u otra, mejor es que renuncies a ser enfermera, porque no es tu vocación, a pesar de lo amable que seas y lo ansiosa que puedas estar para conseguirlo. La lección práctica más importante que puede darse a las enfermeras es enseñarles a observar. Cómo observar, qué síntomas indican una mejoría del enfermo, cuál es lo contrario, cuáles tienen importancia y cuáles no, cuáles son señales evidentes de negligencia y qué clase de negligencia. La observación toma un significado y un valor como uno de los elementos que orientan la atención hacia el paciente. Consiste en el uso de los sentidos para adquirir información sobre el paciente, sus seres queridos, el entorno, ¿no? Todo lo que implica, y las interacciones entre estos. Es una habilidad que exige disciplina y práctica. Demanda de una amplia base de conocimientos y el uso consciente de los sentidos. Esta capacidad de observación, junto con la interpretación que hacemos de la situación, sirven como elementos definitivos, no solo para brindar el cuidado, sino para evaluar el cómo y por qué se brindó esa atención de enfermería. O sea, en el año 1850 y pico, ya Florence Nightingale hablaba de la práctica reflexiva, pero parece que acá no la escuchamos mucho. Los acontecimientos históricos se dieron así. Yo escuchaba hace unos años atrás una periodista muy famosa en la radio que para el Día de la Enfermera mandó un caluroso saludo y dice estas palabras:
un saludo cordial a todas las enfermeras, porque finalmente el médico piensa, pero la enfermera hace. Y más allá de mi herida narcisística, mi corazón de enfermera, entendí que esa era la representación social. En realidad, si nosotros pensamos en qué hace una enfermera, salvo aquellos que hayan atravesado alguna situación de salud, de crisis de su salud, muy en claro no se tiene cuál es su función. Pero las enfermeras, aparte de hacer, pensamos. Y últimamente, por suerte, y últimamente reflexionamos también sobre la práctica, con el objetivo de mejorar el cuidado, de mejorar esa práctica, ¿no? Ese es el objetivo de la práctica reflexiva. Entonces, siempre asociamos lo práctico al hacer, con una actividad que encierra ciertos procedimientos, destrezas, a fin de realizar una acción. Todavía estamos muy pegados, muy escindidos en la educación de la enfermería, enseñar aspectos procedimentales, de conocimiento, actitudinales. Todavía tenemos en la formación esa escisión y todavía evaluamos de esa manera, ¿no? O sea que esto es un camino que nos queda para recorrer. Solemos concebir al mundo de la teoría siempre asociado, obviamente, a los conceptos, las hipótesis, pero separado de la práctica. También es un camino que estamos transitando. Está el docente que está frente al aula enseñando los contenidos propios de la disciplina, otras disciplinas afines que nos nutren en nuestra formación, y por otro lado tenemos el docente que va a la práctica hospitalaria. Hay autores que han trabajado acerca de romper con este modelo precisionista, porque no existe una separación, ¿sí? Esto lo tenemos bien en claro. Y la práctica justamente es el espacio donde se resignifican los contenidos que se trabajan en la teoría. Ese es el lugar. En nuestra formación profesional siempre se ponen en juego estos saberes ligados a la teoría y a la práctica. Y claro, la práctica cobra un rol muy importante, porque es donde justamente nosotros transmitimos este saber hacer, ¿no? Como en los oficios. Y hablamos de prácticas, porque las prácticas en la formación del enfermero son prácticas, son diversos escenarios. Nosotros trabajamos prácticas tanto en el ámbito de salud, en la comunidad, educando para la promoción de salud, para la prevención de enfermedades, como en el ámbito asistencial. Y en el ámbito asistencial trabajamos en distintos niveles de complejidad y trabajamos en la formación en todas las etapas del ciclo vital. ¿Sí? Así que trabajamos desde adultos mayores, adultos jóvenes, madres, binomio madre-hijo, niños. O sea que es bien compleja la formación. Y como les decía antes, estos espacios de prácticas deben ser considerados como el espacio de resignificación de la teoría y donde se integran saberes, competencias y vamos perfilando nuestro rol profesional. Se deben considerar en estas prácticas las dimensiones emocionales y vinculares, importantísimas, porque cuando empezamos a conformarnos como profesionales y queríamos corrernos de este espacio netamente práctico disciplinar, nos corrimos un poquito para el otro lado. Todo era fundamentación científica, todo era algo que podíamos explicar desde la ciencia, y estos aspectos vivenciales y emocionales del cuidado, que son indispensables para el ejercicio, no aparecían. Y están presentes todo el tiempo, porque en el cuidado el vínculo es imprescindible. Entonces, el carácter práctico del conocimiento, la enfermería no implica la ausencia de teoría, sino por el contrario, la teoría nos guía, sostiene las decisiones que los enfermeros tomamos día a día. Tomamos esta definición que dice: la práctica profesional del cuidado es aquella actividad de una comunidad de enfermeros que comparten las tradiciones de una profesión, los esquemas apreciativos,
las convenciones para la solución de problemas, un lenguaje específico y compartido e instrumentos particulares. Nosotros tenemos nuestro método científico para el cuidado, que se llama proceso de atención de enfermería. Este proceso, como el método científico, tiene pasos. El primer paso es la valoración del paciente, y en la valoración nosotros realizamos, aparte del examen físico, una entrevista, donde también ponemos en juego algunas herramientas para la práctica reflexiva. Luego se analizan, de ese examen físico y esa valoración, se analizan y se fundamentan los datos. Ese es otro espacio para reflexionar, porque tenemos que fundamentar esos datos para detectar las necesidades de ese paciente alteradas. Una vez que se detectan esas necesidades y se priorizan, se realizan diagnósticos enfermeros y se planifican cuidados. Y es un proceso sistemático. Este es el perfil profesional que en general los licenciados en enfermería podemos en los diseños curriculares. Están como exigidos. En 4 años tenemos que formar enfermeros capaces de brindar cuidados profesionales, seguros y humanizados, con compromiso ético y social, que puedan resolver a través de un pensamiento crítico y reflexivo los problemas cada vez más complejos de salud de las personas, las familias y las comunidades. Maravilloso. Entonces el altar. Todo. Maravilloso. ¿Dónde le ponemos el altar? Bueno, esta es una utopía, por eso seguimos caminando, ¿no? Pero está puesto todo como para, por lo menos en intención y en el tránsito de esto, acercarnos cada vez más a este perfil profesional. ¿Cómo lo hacemos? Esto del pensamiento crítico y reflexivo, ¿no? Primero tuvimos que hacer un gran aprendizaje los docentes, porque en nuestra generación la práctica reflexiva era casi, por eso hablaba de oficio, ¿no? Enseñar una técnica, un procedimiento, dar cuenta de lo que necesitábamos, pero no había una reflexión sobre la práctica. Y lo que nos pasaba y lo que sentíamos quedaba en el comentario entre los colegas y en la formación entre los propios estudiantes. En la Universidad de Salud tomamos este reto. Yo sola no, hay un equipo. Gachi ayer hablaba que estas cosas se hacen colaborativamente, con equipos, y sería imposible no hacerlo solo, así que me acompañan. Bueno, hemos transitado un camino con María José Sabelli, con Gachi Capelletti, con Silvia Zambonini, que es la secretaria académica, y trabajamos durante muchos años para que dentro de nuestro perfil profesional, el perfil formativo del diseño curricular y en el propio diseño curricular aparezca como un elemento esencial la práctica reflexiva, ¿sí? Nos lo pusimos hasta como un compromiso en el diseño curricular. ¿Y cómo trabajamos? Trabajamos a través de 2 propuestas. Una es la indagación sobre las creencias de los enfermeros, y otros es sobre el análisis de las prácticas. Porque los jóvenes que se acercan a estudiar la carrera vienen con todo este bagaje de representación social de que el enfermero hace. Ellos vienen para hacer, se sienten como incómodos cuando tienen que transitar los contenidos disciplinares más teóricos. Lo que quieren es pronto la acción, ir al hospital. Hacemos observaciones sistemáticas de situaciones de la vida real, les pedimos trabajo con fragmentos de películas o de series que resulten pertinentes para el análisis, porque esto es transversal a todos los espacios curriculares de la carrera, no se centra solo en la práctica. Observación de imágenes, pinturas, fotografías. Hemos visto una experiencia muy interesante en la Universidad de Navarra, en España, la carrera de enfermería, que trabajaban con alumnos del primer año en imágenes del cuidado. Los alumnos tenían que tomar fotografías sobre lo que para ellos representaba una imagen de cuidado, no necesariamente ligado al cuidado enfermero. Hicieron un trabajo extraordinario y eso sirvió después para el análisis e introducirse en el tema de lo que es cuidado, ¿sí? En la enfermería. La escritura de relatos de situaciones
situaciones vividas en el ámbito hospitalario cuando comienzan a hacer sus prácticas y que sean pertinentes obviamente al proceso formativo, o relatos escritos o narrados por los propios profesores. Los docentes enfermeros que transitaron durante muchos años el ejercicio profesional narran muchas historias, tienen esta riqueza de llevar al aula sus historias, ¿no? Eso también es interesante cuando la historia es pertinente y cuando no queda solo en la anécdota que cuenta el docente y sí sirve para poder analizar alguna situación concreta. Y la elaboración de entrevistas también a colegas que indaguen sobre el cuidado y el ejercicio del rol. También analizamos las prácticas, porque hay que consolidar esto de la reflexión sobre durante la práctica y después de la práctica, ¿no? En la práctica y después de la práctica. Y ahí poner en discusión un poquito qué se hace, por qué se hace, cómo se hace, que refuerce la construcción del criterio. Y no quedarnos solo, porque los enfermeros tomamos de los médicos este tema de las postclínicas, del Ateneo en la postclínica. Y para eso generamos un montón de instrumentos de valoración del paciente, de entrevista, de observación. Los estudiantes tienen muchos instrumentos, pero nos quedamos en ese análisis clínico de lo que le pasó a la persona clínicamente. Hacemos la presentación. A veces corremos el riesgo también de que ese espacio de esa postclínica, de ese Ateneo, sea vivenciado como un espacio de evaluación de la práctica. Y ahí también tenemos que trabajar mucho para que el estudiante pueda sentir un clima de confianza, de trabajo colaborativo, en equipo, donde otros puedan sumar y donde se produzca de verdad el espacio de reflexión sobre ese cuidado. Y qué hubiera hecho, y la mirada del otro, y en qué tendría que haber pensado, y por qué tomé esta decisión y no esta otra, ¿no? Bueno, por eso es importante que en estos espacios siempre esté el docente generando este clima, propiciando la reflexión, generando a veces la pregunta justa, ¿no? Para que esto pueda salir. Y también utilizamos dispositivos. Dentro de los dispositivos que trabajamos, que son justamente utilizados para reflexionar y para articular y para integrar en la formación, tenemos dispositivos basados en narración y dispositivos basados en interacción. Los dispositivos basados en narración trabajamos autobiografías laborales y diarios de formación. Las autobiografías laborales en general las solemos trabajar con estudiantes que ya tienen experiencia en el campo laboral, porque como la formación de enfermería puede ser articulada, tenemos muchas veces en la carrera profesional ya auxiliares de enfermería que vienen integrados al sistema de salud y trabajando ya hace tiempo. Con ellos trabajamos mucho el tema de autobiografías laborales y los diarios de formación los trabajamos más en la práctica cotidiana con los estudiantes que no tienen experiencia aún profesional. Como faltan 5 minutos, yo les traje un relato, una autobiografía, un relato de una autobiografía de un estudiante, para que puedan vivenciar la riqueza que tiene para la práctica reflexiva la autobiografía laboral. Dice, esta es mi historia, seguramente muy similar a la tuya, muy similar a la de otros enfermeros. Solos, sin testigos más que su ser y el mío, dos vidas desconocidas en un subsuelo de sufrimiento y lucha. Sin entender qué hacíamos ahí, aunque yo entendía que estaba trabajando y ella sabía que estaba internada. Muchas veces pasaba por el pasillo y observaba un despojo de mujer en posición fetal lateralizada hacia la pared, y otras pasaba por el pasillo y observaba un despojo de mujer en posición fetal lateralizada hacia la ventana. Tantos encuentros obligados. Yo me acercaba a su habitación porque ella se encontraba bajo mi responsabilidad. Ella se quedaba allí porque no tenía otra opción. Control de signos vitales, administrar medicamentos, curar sus escaras,
rotación de posición, la higiene corporal, el control de su alimentación. Esto se repetía día a día. El cronograma de actividades no cambiaba su orden, tampoco su tiempo ni sus protagonistas. Muchos días transcurrían y la visita que recibían duraba menos que un pase de guardia. No tenía familiares directos, solo algunos vecinos y amigos que iluminaban su vida, esos poquitos minutos, como una luciérnaga en la noche. Además del aporte nutricional que tenía a través de una sonda, ella recibía una dieta con alimentos de consistencia blanda, que era su reloj para calcular la hora diaria. Claro que por sus propios medios no podía alimentarse, por lo que dependía totalmente de quien estaba a cargo de su flaquita vida, es decir, de los enfermeros. Ese día el menú era un exquisito puré de zapallo con un medallón de pollo y de postre un delicioso flan de vainilla. Como era uno de aquellos días donde la guardia estaba calma y los registros son escritos con letra clara y legible, dije: Elida, hoy vas a comer un purecito riquísimo. La incorporé suavemente, buscando una posición cómoda en una personita que le dolía hasta respirar. Sus quejidos acentuaban sus ojitos, que parecían buscar respuestas a esta situación. Yo con la cuchara en la mano, esperando que abriera la boca. Trataba de imaginarme estar ahí, en esa cama, por muchos días, sin que nadie me diera un gesto de cariño, sin tener registro del mundo, buscando imágenes de lo que fue mi vida o confundirla con la realidad, sintiendo frío, hambre, incapacidad, viendo cómo pasan por el pasillo, mirándome como si estuviera en una exposición. Así cada día, y no saber cuántos días más vendrían. Entonces dejé la cuchara, acaricié su rostro, su pelo, le di un gran abrazo y le dije: tenés que comer, decirles, mientras un nudo en mi garganta no me dejaba terminar la frase. Luego abrió su pequeña boca y comenzó a comer todo, comió toda la comida. Y entre bocado y bocado me miraba regalándome una sonrisa. Fue entonces cuando entendí por qué yo estaba ahí. Ya no éramos dos desconocidas en un subterráneo abandono. Éramos dos personas ayudándonos la una a la otra. Yo trataba de brindarle todo el cuidado que necesitaba para que estuviera mejor. Y ella me ayudaba a sentir el privilegio de ser enfermera. Este es un relato de una vida. La riqueza de un relato y todo lo que pudimos trabajar a partir de este relato, que tuvo que ver con el rol profesional, con el cuidado humanizado, con la empatía, con la comunicación. Esto dio para trabajar muchísimo. Así que bueno, yo les agradezco porque sé que no hay más tiempo, la atención. Bueno, muchísimas gracias.